Deambulando por el Arco de Santo Domingo, el cuerpo de un sujeto señalaba desde el almacén la estación de bomberos, que lo hacían sentir in situ. A través de la amplitud de hombros a cabeza, indicaba el transcurso de una historia en el tiempo y lugar. Mis padres vinieron de la provincia del Cañar, de un pueblito que se llama Cojitambo, que está en carro unos 10 minutos desde Azores. Entonces ellos vinieron hace muchos años acá a Quito, a raíz de un trabajo que realizaron, el recubrimiento de una fachada. Si no estoy mal, fue uno de los edificios de aquí de la Bolívar y Venezuela, más o menos por ese sector de ahí. Hay algunos de los edificios antiguos que tiene recubrimiento de mármol. Entonces ellos vinieron acá, era la marmolería Tomebamba es el nombre. Aquí era el almacén, digamos, de una pequeña bodega, porque en el sur, en el sector de Chimbacalle, es donde tenían todo. En su época de mayor apogeo, tuvieron hasta 14, 15 empleados, porque el 99% de trabajos que realizaban los hacían con mármol italiano, importado desde Carrara, Italia. Entonces siempre había esa conexión, y antiguamente llegaba el mármol en crudo, es decir, no venía pulido. Entonces toda esa cantidad de gente que tenía y estaba destinada para determinados oficios. Había algunos que lijaban, otros recortaban, tenían incluso personas que hacían los bosquejos, es decir, los carboncillos de los pasajes bíblicos, para posteriormente hacerlos los tallados. Es decir, era un proceso bien minucioso, bien complejo, y sobre todo no se trabajaba por trabajar, sino había arte en el tallado. Tal es así que es un momento igual de mayor apogeo, reitero. Los clientes de papá, de mi tío abuelo, porque fue mi tío abuelo quien le trajo a mi papá a Quito, porque él empezó con el mármol. Luego estuvo mi papá, posteriormente me quedé yo al frente hasta determinado tiempo. Bueno, entonces ellos hacían unos trabajos de calidad, que no era... Aquí no se hacía algo mal hecho. Si algo estaba mal, nuevamente se volvía a empezar de cero. Considerando que era el mármol es un material que empiezan a tallar si se rompió, o sea, está roto. Ahora hay técnicas y procesos mediante los cuales se puede volver a pegar. Y antiguamente no había todo eso, entonces muchas veces tocaba repetir los trabajos. Por eso es que aquí a veces se encontraba unas lápidas y ¿por qué no se vendió? Porque tiene esta falla, porque esto... Tal es así que llegó un punto incluso que si no le gustaba al cliente volvían a hacer la lápida. O sea, tal era ese compromiso de ellos en aquel entonces que, reitero, era el arte, era la calidad de trabajo. En su tiempo, la marmolería, fue un lugar, un semillero, digamos así, de aquellos marmolistas que posteriormente se instalaron acá en San Diego. Obviamente ya han pasado los años, ya han cambiado las generaciones y demás, pero se puede decir de alguna manera que aquí fue la cuna de donde empezó el tema de los artesanos talladores de mármol. Hablemos de los años 50, 60, 70, 40 y esas épocas aproximadamente, donde empezó aquí a surgir el tema del mármol. Entonces salieron muy buenos empleados, artesanos, que posteriormente ya se instalaron en lo que es la calle Imbabura, en el sector del cementerio de San Diego. Aquí se ha trabajado tumbas, lápidas, como para expresidentes de la República, como para famosos delincuentes del país, así como para perros. También se ha hecho, por ejemplo, uno de los de mi papá posteriormente, ya cuando falleció mi tío, mi papá, al seguir este tema, él se dedicó a trabajar mucho con la colonia judía de acá de Quito, que en aquel entonces, pues, como ya estoy desconectado, no lo sé, era la gente que estaba prácticamente en la alta sociedad quiteña, era el grupo que más protagonismo tenía en aquel entonces. Ahora obviamente ya pasan los años y desconozco el asunto, pero eran personas muy pudientes que valoraban mucho su trabajo. Tal es así que incluso había una persona, un judío, un señor israelita, pero judío obviamente, que mi papá les llevaba el dibujo de la lápida, porque tenía su local aquí en la calle Guayaquil, casi en la calle Guayaquil y Sucre, por donde es el pasaje Royal. Ahí había un local antiguo de este señor, el señor era de apellido Prucci.
En aquel entonces era de las pocas personas que sabía escribir y leer perfectamente el hebreo. Hablemos más de la escritura porque él se especializaba y papá antes de realizar los tallados les llevaba a que le revise. Imagínense lo que era llevar cargando en aquel entonces una lápida de casi, hablemos casi de 1 metro cuadrado, pesado. Entonces era increíble en el sentido porque yo a veces le ayudaba a cargar a mi papá. Llevar tremenda lápida solamente para que le vea si está bien dibujado, si había que corregir, porque tal era la perfección que buscaban en este trabajo que una curva mal hecha ya era otro significado. Obviamente como uno desconoce el hebreo y esas cosas, estábamos en el aire, pues, pero una vez que le decía que estaba bien, ese rato mi papá se ponía a tallar y todo. Y él le bajaba medio centímetro de espesor cuando realizaba esas letras, es decir, parecían pegadas las letras en la superficie del mármol, pero realmente estaban ahí pegadas. En su momento esta marmolería fue una de las únicas porque durante algunos años se prohibió la importación de mármol italiano especialmente. Entonces en aquel entonces solamente tenían el mármol italiano aquí el taller, así como en aquel entonces los dueños de Teleamazonas, creo que era grande el apellido de aquel entonces, no me acuerdo exactamente. Entonces esa fue la oportunidad para que incluso la marmolería se dé a conocer más, porque de todo el país venían acá a comprar el mármol. El mármol de aquí era un poco más económico, más conveniente. Para el tallado no se utilizó mucho el mármol nacional porque no era de buena calidad el acabado o la dureza necesaria para poder trabajar, porque a veces puede ser cuestión del mármol. En primer plano toma su cabeza, teniendo presente el miedo ligado al olvido. Choca las manos y alude al momento como cuando todo se transformaba desde los deseos. La gente pensaba que aquí era una funeraria porque veían cualquier cantidad de lápidas y tenía la gente miedo de entrar, pensaban que aquí estaban los muertos y todo eso. No, o sea, no, así era el trabajo, pues. Y obviamente hasta el final de los días de papá, la única tecnología que él utilizó fue un compresor. Obviamente tenía la remoladora y eso, pero ya para la época hasta cuando papá tuvo vida, ya había adelantos tecnológicos que obviamente él no quiso involucrarse. Y mi tío abuelo era más anecdótico porque a veces él hacía lo que él quería, sin que esto quiera decir que está mal, porque decía el cliente, hágame tal cosa, así, todo, pero mi tío, sí, le hago. Y le hacía todo lo contrario, pero no porque no haya querido, sino que visualmente y artísticamente quedaba mejor. Entre la adaptación del espacio y un patio sin medianera, ubica sus manos sobre las piernas que permanecen sentadas en aquel lugar. Y afuera se ponían unas vitrinas pequeñas con floreros de bronce, que también se utilizaba mucho antes de que ahora ya está prohibido. Porque el cambio es brutal. Lo que más me arrepiento es no haber tomado fotografías de cómo empezó esto. Porque, por ejemplo, aquí el patio pequeñito no había pared medianera. Acá al lado eran billares, entonces a veces dejaban abierta la puerta y las bolas de villa, las blancas, caían acá y estaban, vecino, no está por ahí la bolita, las de ping pong también. Es que no había pared y aquí es un nivel alto donde eran los billares y todo eso, entonces aquí se cocinaba leña, yo sí me acuerdo. Cuando mi ñaño fue a Italia, todavía se cocinaba aquí en leña. Aquí en la parte de adentro no había esta losa y había solo tablas y techo de zinc. Ahí cocinaba mi mamá. Yo me acuerdo porque mi hermano se fue en los 76, 74, los 70 por ahí todavía se cocinaba, y me acuerdo porque tenía el fogón ahí al fondo de leña, tenía la empleada que se ponía a cocinar. Entonces, qué sé yo, pasábamos bonito en la marmolería. Yo a veces en la fragua utilizaban. La fragua es un aparatito que funciona a través de manivela y con el aire aviva el carbón que se utilizaba para templar los cinceles. A veces bajábamos a preparar café, alguna cosa. Es una fragua chiquita, bien chévere, como de juguete. Recoge una pierna sobre otra y al revolver sus manos afirma que la presencia no es sinónimo de ausencia. Entonces digamos que llegó un punto que la marmolería estuvo funcionando hasta que prácticamente vivió papá.